Ahí está puesto. Y creo que ahí estamos. No tengo oportunidad de ver si hay gente o no hay gente, pero bueno, esto queda grabado y si alguna persona se va incluyendo con nosotros, desde luego, pues ahí lo vaya viendo. Primero que nada, bienvenido Guido por enésima ocasión a esta tu casa, el canal de Testudo, donde tratamos de dar razones de lo que creemos varios de los que somos aquí. Tú sabes que en la comunidad habemos varios que somos católicos y hay varios que no son católicos, pero bueno, finalmente aquí platicamos siempre de cosas de fe. Y bueno, pues el motivo de que hoy nos acompaña Guido es precisamente dar algunos puntos de su más reciente video que él tiene acerca de la defensa de la virginidad de nuestra Santa Madre, la Virgen María, precisamente. Y entonces, bueno, pues vamos a estar conversando por unos instantes, por un tiempo, aquí con Guido. Guido, si quieres dar la bienvenida, presentarte, bueno, pues ya todo el mundo te conoce. Bienvenido, ¿eh? Gracias, Alfredo. Un saludo, bendiciones aquí desde Palmira, en el departamento del Valle de Cauca, Colombia, extensivo para ti y para toda la comunidad de estudios y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación y la oportunidad para hablar de este hermoso tema. Efectivamente, Guido, y por ahí quisiera ir comenzando. Fíjate que yo tengo tiempo ya de conocerte y aparte de seguirte en las redes y hoy creo que ya hemos hecho un poquitillo de amistad y creo que reconozco en ti que tienes experiencia con nuestros hermanos que pertenecen a otras denominaciones. Y aquí va la primera pregunta, así como quien dice, para abrir boca. ¿Tú por qué crees? Esta no es una respuesta académica, desde luego, ¿verdad? Pero en tu experiencia, ¿tú por qué crees que los hermanos que no son católicos atacan tanto el dogma de la virginidad de María? ¿Tú por qué crees que es en esto? Yo creo que ante todo porque es parte de la tradición de la iglesia y porque ellos saben el amor que nosotros tenemos por María. Entonces, yo creo que es por esa razón, ¿no? O sea, todo lo que suene católico, todo lo que suene a la tradición de la iglesia, todo lo que suene a magisterio, entonces para ellos a veces es una dicotomía, porque sobre todo a nivel de la apologética, ¿no? De la apologética protestante evangélica, ellos dicen que ese tema no es relevante, que con lo que salió recientemente con este joven apologista, que vamos a hablar más adelante, pero él mismo lo dice. Pero de todas maneras, si no es tan relevante, ¿por qué no pueden aceptar que María sea virgen? Entonces, si hay esa duda, si hay esa incógnita, ¿por qué se van al lado contrario y no al lado de la tradición de la iglesia, al lado de los ortodoxos, al lado de los padres de la Reforma y al lado de muchas iglesias cristianas, históricas, protestantes? Porque entonces ahí está como esa doble cara de ellos, porque entonces por un lado son protestantes, pero lo que es más católico, que vaya en contra de las primeras iglesias que nacen en el siglo XVI, ahí la cosa cambia, ¿no? Fíjate que yo más o menos te hacía esta pregunta porque veía en el video de este joven al que tú le respondes, yo personalmente creo que es una respuesta muy valiente, asertiva, valiente en el sentido de que te expones, ¿no? Y asertiva en el sentido de que vas aparte poniendo la evidencia de lo que te sustenta tus palabras. Y te voy a decir por esto, y es una queja que hay dentro de las redes sociales, el falso pseudoacademismo o la falsa academia que aparentemente existe. Yo me di la tarea un poquitillo de ver el video original de este joven, Charlie Snoopy, creo que se Charles llama Fuentes. Charlie Fuentes, ajá, y entonces la manera como se dirige a Santiago Alarcón. Aquí la idea es de que pues él en algún momento dice, y tú lo acotas y lo atajas bien, dice, es que el Papa Benedicto, que ahorita es muy, muy de moda, en cuanto alguien dice Joseph Ratzinger, entonces tú ya te tienes que quedar así como que, no, pues ya me ganaste, como las cartas de Yu-Gi-Oh, bueno, si estés familiarizado con las cartas de Yu-Gi-Oh, yo te saco Joseph Ratzinger y tú tienes que decir, no, pues sí, tú tienes razón porque ya lo está citando. Entonces, no sé si hay alguna opinión acerca de cómo se hace esta falsa academia
dentro de las redes el día de hoy. O sea, personas que aparentemente son elocuentes, aparentemente están hablando, están diciendo verdades y a final de cuentas no muestran la evidencia o construyen un mono de paja y a partir de ahí están elucubrando sobre lo que la doctrina de la iglesia oficialmente dice. No sé tú cómo veas eso. Sí, ahí la cosa con el joven Charles Fuentes, que es un apologista evangélico de Honduras, pues es un joven educado, culto y ha estudiado, pero lo que cuando yo vi el video, porque me ha dado la tarea de verlo, de analizarlo, de responderle, le respondí 8 puntos, lo invité a debatir, no ha querido o no quiso, cuando cita al Papa Benito XVI con referente a un sacerdote norteamericano biblista que murió recientemente, John Paul Meyer, liberal, pues de esos sacerdotes, pues que hoy en día quieren saber más que el magisterio de la iglesia. Entonces, ese sacerdote, en uno de sus escritos, unas obras que tienen sobre la historia crítica de Jesús histórico, es relevante. No los tengo, no tengo ese material, pero él dice que el Papa Benedicto XVI lo cita en su obra, porque el Papa Benedicto XVI hizo 2 libros que llaman Jesús de Nazaret. Esos 2 tomos yo los tengo. El Papa los divide en 2 secciones. Uno, pues desde el nacimiento de Jesucristo hasta antes de su vida pública y después de la vida pública hasta su resurrección y su ascensión al cielo. Pero lo que dejó ahí la nebulosa es en qué aparte cita el Papa Benito XVI a este erudito biblista, si es con referente a la Virginidad de María, qué es lo que él plantea. Y yo me voy a dar la tarea porque yo tengo las 2 obras de Benedicto XVI y voy a irme a la tarea y voy a hacer un video poniéndole en evidencia, porque ahí lo que hizo fue una falacia distractora, o sea, pone, como tú dices, a referente al Papa Benedicto XVI, pero no pone si es que el Papa está de acuerdo con esta postura que es completamente contraria al magisterio, o sea, es absurdo. El Papa Benedicto XVI no va a negar nunca el dogma de la infalibilidad, el dogma, perdón, de la Virginidad María, porque es una materia de fe, eso ya no tiene discusión. Además de que él fue el prefecto para la Congregación de la Fe, cuando en los años 90 el Papa San Juan Pablo II le pidió que fuera él el encargado de dar las comisiones con que se dio el catecismo de la Iglesia Católica. Y en los apartes del catecismo, que yo lo cité, está nuevamente el dogma que está desde el Concilio de Letrán. O sea, eso no, o sea, él puede citar todos los eruditos y teólogos y liberales, puede citar 100, 1000 si quiere, y eso no va a cambiar el dogma de la Iglesia Católica, ningún dogma mariano de los que ya está establecido. Y fíjate que ahorita se me acaba de escapar una sonrisita así socarrona, porque recuerdo, y ahí le va el tallón a los superapologetas, ¿verdad? Que hace poco citaban precisamente al Papa Benedicto en su volumen 3 o 4, no recuerdo dónde, para hablar algo acerca de los bautizos de los niños muertos, pero bueno, ese es otro tema. Yo lo traigo a colación ahorita porque en menos, no sé, de un mes, 45 días, el buen Papa Benedicto XVI, pues es citado, pero erróneamente, ¿no? Y estas personas que de repente lo citan con una falacia de autoridad, ¿verdad? Pues no ofrecen la prueba y dicen, mira, aquí de esta manera está actuando. Y con esto es de que, bueno, pues nosotros reconocemos que, por ejemplo, conversando como ahorita, Guido y yo, tenemos cierta preparación, tenemos cierto conocimiento, efectivamente, no lo sabemos todo y uno se puede equivocar. Y al menos en Testudo tenemos, los que somos católicos, tenemos esta frase que dice, no me creas a mí, ve y hazle caso a lo que dice la iglesia, revisa el catecismo y checa por ahí y contrasta mis palabras. Guido, no sé si estés preparado para la siguiente pregunta. Dice, no estoy preparado, pero a ver, pásame la siguiente diapositiva. Los dogmas, ¿qué vienen siendo un dogma en la iglesia? Y ese es un punto porque es bien interesante, porque este joven en el video, la estructura que hace del video, hace ataques a monos de paja. Dice, Lutero dijo que la gente está omnibulado, que la gente es fanática. Sí, hay gente que es fanática, lo reconocemos. Hay católicos que creen en la Santa Muerte, hay católicos que andamos mal, definitivamente. Pero tú tienes que citar la doctrina oficial de la iglesia, al menos lo que está expuesto en el catecismo como doctrina formal de la iglesia. Y este joven, bueno, pues no lo cita. Y realmente la iglesia, a través del catecismo, a través del magisterio,
hace referencia a los dogmas y la importancia de los dogmas. ¿Cuál es la importancia de los dogmas dentro de la iglesia? No sé si quieres conversar acerca de ello o hacer algún Sí, apunte. sí, sí, o sea, y después hablamos de lo de Martín Lutero y la Virginidad de María, que es bien importante eso. Un dogma es una verdad de fe que la Iglesia Católica la ha definido de acuerdo a las fuentes que tiene para el particular, que son la Sagrada Escritura y la tradición. Que es el gran reparo que hacen nuestros hermanos evangélicos, protestantes, porque ellos es solamente Biblia. Entonces, nosotros decimos, no, yo siempre lo he dado a entender, ellos hablan de prima escritura o sola escritura, nosotros decimos, no, es prima iglesia, porque lo que Jesucristo funda es una iglesia. El poder de la muerte se la da a Jesucristo es a una iglesia representada en un apóstol que es Pedro. La iglesia es primero y después viene la Biblia, eso también se lo puede mostrar al que quiera. Entonces, la Iglesia Católica, cuando define estas cuestiones, que se puede tomar todo el tiempo del mundo, porque la revelación es progresiva, nosotros no tenemos ningún problema. Es como pensar que en el libro del Génesis está toda la historia de salvación del pueblo de Israel y todo lo que los judíos creían. Es completamente absurdo. Lo que creían en tiempos de Abraham es muy diferente o es un complemento mucho mayor a lo que se creía en la época de Jesús, y es el mismo pueblo de Israel. Es la misma alianza, es el mismo pacto, son los mismos patriarcas, reyes, jueces y profetas. Así pasa con la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica se toma el tiempo y define estas verdades de fe que ya son de carácter obligatorio. El sacerdote, el teólogo o cualquier otra persona que se hace llamar católica que niegue estas verdades de fe, él mismo está excluido de la iglesia. No es necesario excomulgarlo. Entonces, como él, hay muchos otros sacerdotes liberales, como fue uno que también murió hace 2 años, Hans Kuhn, también una mente muy brillante, que también nega el dogma de la infalibilidad pontificia. Ellos pueden creer todo lo que quieran, pueden seguir siendo sacerdotes. Pues ahí está la Congregación de la Doctrina de la Fe, que hace las debidas apelaciones y también las sanciones, pero en todo caso, cuando se define un dogma ya no hay nada que hacer. O sea, ya, si usted es católico, está obligado a creerlo. Otra cosa muy diferente que se me ha criticado a mí, que lo hemos hablado, es, por ejemplo, con el dogma de la maternidad divina y el parto. Ahí sí ya es distinto, porque el dogma no define cómo fue el parto de María. O sea, el dogma a veces es flexible en ciertas cosas. Entonces yo puedo pensar que María tuvo dolores de parto, y otro puede pensar, como decía San Agustín, que fue como un rayo de luz atravesando cristal. Con tales que no se niegue ni el dogma de que María es la Teotocos, ni que fue siempre virgen antes, después, antes en el parto, después del parto. O sea, la parte de la parte fisiológica de cómo fue ese parto, no lo especifica el dogma. Al igual, por ejemplo, que el dogma de la asunción de María a los cielos. O sea, el dogma dice que María fue asunta al cielo. Si usted quiere pensar de que María murió o que se durmió, tampoco es relevante, porque eso el dogma no lo especifica. Que se definió en el año 1950 con el Papa Pío XII, bueno, pero eso no quiere decir que no hay una tradición anterior, así sea el siglo IV, el siglo V, porque en eso también son muy meticulosos a veces los evangélicos, ¿no? Entonces ellos piensan de que porque la Iglesia Católica lo definió más tiempo después, nosotros los católicos vamos a decir, y entonces no está desde los primeros siglos, ¿no? Porque es que el Espíritu Santo ha actuado en el transcurso de toda la historia. O sea, Jesús lo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Y ese todos los días incluye el siglo primero, segundo, tercero, antes de la reforma, después de la reforma. Entonces, por donde ellos le vean, nosotros podemos responderle también con las Sagradas Escrituras cómo es el magisterio de la iglesia y cómo es la iluminación del Espíritu Santo. Entonces son 4 dogmas marianos, que son, en primer lugar, la Inmaculada Concepción. María fue, desde el momento de la concepción, no tuvo pecado. Nuestros hermanos ortodoxos, que son hermanos de nosotros también, porque es una iglesia cristiana también, que tiene la misma sucesión apostólica, la misma tradición, son también católicos como nosotros, a pesar del cisma que hubo en el 1054, llamado cisma de Oriente. Ellos piensan que María no tuvo pecado, pero no es del momento de la concepción. O sea, que fue un privilegio que tuvo ella, pero no como lo define la Iglesia Católica. En eso diferimos, pero nosotros seguimos en la tradición de la Iglesia romana. Yo soy un católico romano. Valoro, respeto, y me parece muy bonita la Iglesia Ortodoxa. Tiene muchas cosas, como también hay muchas cosas que ellos no aceptan de nosotros. Entonces, por lo tanto, pues en eso yo me adhiero 100% a lo que dice la Iglesia Católica.
Y como te decía, la maternidad divina, ya eso fue definido en el concilio de Éfeso en el 431, la Teotocos, la que engendra, la que pare a Dios. Incluso muchas iglesias cristianas históricas reconocen este dogma, más de orden cristológico que mariano, pero ellos, hay que decir, por ejemplo, que Cirilo de Jerusalén, que fue el que defendió ese dogma en el siglo V, también tiene que ver con la devoción que los católicos le tenían a María. No solamente es una cuestión de orden cristológico, que está en primer lugar por sus dos naturalezas, pero también es la devoción que sentían estos grandes hombres de Dios, estos grandes líderes de la iglesia de Oriente, donde en ese momento estábamos todos unidos, porque todos estos primeros concilios se dieron en Oriente. Y el otro, como decía, el concilio, la Virginidad Perpetua Marina, el concilio de Letrán, que es en el siglo VII, también María Virgen, antes del parto, en el parto, después del parto. Y el último, pues, la Inmaculada Concepción en el 1854 por el Papa Pío IX. Ese, como te decía, ahí también hay diferencia porque los ortodoxos no aceptan ya los concilios, solo los 7 primeros concilios, ya digamos 21 concilios, los otros concilios se dieron ya en la iglesia latina, como ellos no conocen, o la iglesia romana. Y el último, los dogmas, como te decía, es de la Asunción de María a los cielos, que se dio en el año de 1950 por el Papa Pío XII. Ahora hay algo muy interesante que yo también quiero aclarar y también yo, como decías tú, también la crítica a los apologistas católicos que muchas veces lo que no saben se lo inventan y quieren tratar de forzar y quieren tratar de unos argumentos sacados pues de la manga de ellos como si fuera un mago de cosas que ni siquiera la Iglesia Católica ha dicho con referente a todo lo que hablamos. Entonces a veces se fuerzan textos o dicen cosas o inventan cosas de la patrística que realmente no es, porque yo estudio durante cómo se dan las cosas. Entonces, a veces ellos citan o padres de la iglesia que no hablaron sobre esos temas solamente por darle más peso. Entonces, eso también es delicado y yo no tengo ningún reparo en denunciarlos. Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua y yo, así como le doy palo a los protestantes, a estos apologistas garroteros también, los pongo al descubierto porque dicen herejías, inventan cosas que no son y entre ellos mismos se tapan las mangueras, pero no, eso no es así, uno no puede jugar con el magisterio de esa manera. Para eso, como decías tú, está el catecismo, está el Concilio Vaticano II, están los documentos que muestren, como dices tú, el documento. Por ejemplo, dice, acá está, como hago yo, está el libro, página tal, autor tal, y así sí nos podemos entender. Entonces, como te digo, hay extremos también de parte de la apologética católica. Sale, quiero acotar por ahí nada más para los que nos están viendo. Saludos, estamos en vivo en este momento. Hoy, ¿qué día es? Lunes, aquí en Sandala son las 5 de la tarde. Saludos a las personas que nos están viendo. Estamos en vivo, Rosmar Chicharita y Super Eric Testudo Latoso. Sí, aquí estamos. Bueno, el caso es de que, hablando de los dogmas, a mí me gustaría acotar lo siguiente. El dogma es una realidad que está implícita dentro de la relación. Y es algo que de repente cuando queda por ahí alguna realidad, queda como que no es entendida, la iglesia genera el dogma, una creencia, entonces la iglesia genera el dogma para lo que se tiene que creer, porque no sé si tú te has dado cuenta que el día de hoy, incluso, yo lo comento por ahí, es de que hay personas que quisieran un dogma hasta del nacimiento de Cristo, de la resurrección de Cristo, de todo quieren dogma, un dogma del canon de la iglesia, un dogma de esto, y quieren hacer dogmas para todos. Sin embargo, aquí la situación es de que el dogma es precisamente para unificar la doctrina en cosas de las que se tienen dudas y existen implícitamente dentro de la revelación. Y dentro de la generación de los dogmas, quiero acotar, y aquí ahorita te doy la palabra para que nos platiques un poquito más. La centralidad de los dogmas, la centralidad, el cristocentrismo de los dogmas. Esto es, una vez que tú empiezas a escarbar, a minar y a ir quitando, a raspar los dogmas de la iglesia, estos invariablemente o inevitablemente, por lógica, por razón, por historia, por cristocentricidad, van a ir a afectar la creencia en Cristo o todo lo que se dice de Cristo. No sé si me explico. Una vez que tú dices que la Virgen no es virgen, todo lo que está para atrás empieza a moverse. Una vez que tú dices que la Virgen no es la Teotocos, a ver, entonces lo que parió en su momento, ¿qué fue?
y precisamente de ahí vienen todos los concilios, vienen todas estas refutaciones a través de la historia de los concilios, conclusiones, nuevas palabras, y con ello, bueno, va asentándose la realidad de lo que estamos creyendo, se va configurando, salen nuevas palabras, salen nuevos procesos, y es como encontramos ahí el fundamento de nuestra iglesia, que es cristocéntrica. No sé si quieres acotar algo por ahí de lo que acabo de decir. Pues sí, lo que pasa es que con lo que dices tú, claro, bueno, hay dogmas que sí, realmente son de orden cristológico, o sea, a mí no me salva pensar, por ejemplo, que María tuvo más hijos, eso pues es irrelevante, o que fue asunta al cielo, porque es una realidad que vamos a vivir todos de acuerdo en el credo, cuando dice creo en la resurrección de la carne. Tampoco hay que exagerar, por ejemplo, cuando dice que algunos personajes como Elías y Enoc que fueron arrebatados, pero eso no quiere decir que María, o sea, no hay ningún texto bíblico donde diga que María fue asunta al cielo, eso no lo hay, y eso no hay necesidad de inventarlo, y el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, eso no es una referencia, pero eso no el género literario da para mucho. Entonces, lo que sí, claro, los dogmas cristológicos que se definieron, Jesús con sus dos naturalezas, divina y humana, el dogma de la Trinidad, los primeros credos de fe, todo es cristológico. Entonces, en esa relación insertamos a María en relación con lo que tenga que ver con su hijo y en la historia de la salvación. Ahora, ya para nosotros sí es de carácter obligatorio, para el católico sí es de carácter obligatorio porque pertenecemos a la iglesia y nos regimos por el magisterio y por la sucesión apostólica y por el primado petrino y todo lo que conlleva solamente estas connotaciones. Entonces eso también es importante también aclararlo y analizarlo. Yo quiero comentarlo por esto, porque bueno, en este momento no sé, a ver, ¿qué tengo por aquí puesto antes de seguir a lo que quería? La virginidad perpetua de María, ya lo habíamos visto. Bueno, ahí yo nada más quisiera acotar de que así como Lutero empezó a negar la autoridad de la iglesia, del Papa, es la manera como estas personas se van distanciando, creo yo, y no recuerdo si por ahí lo vi en alguna de las cartas de San Justino, acerca de la necesidad de que hay personas que no van a entender la profecía de Isaías y la referencia a lo que viene siendo de la Virgen. Eventualmente, entonces ya desde los padres de la iglesia y más adelante, San Jerónimo le hace una carta a Evidio, ¿verdad? Pues para decirle también acerca de la naturaleza virginal, tanto del parto como pues como tenía que haber quedadose la Virgen en orden de cumplirse todo lo que venían siendo las profecías para determinar quién era el Cristo. Y esto precisamente porque había razones contra pues precisamente los herejes en su momento o quienes cuestionaban la realidad de Cristo. No sé si tú conozcas algo al respecto o qué experiencia tuvieras. Sí, bueno, hay que aclarar también, por ejemplo, que hay referencias que en los siglos primeros, por ejemplo, Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios dice que hay tres misterios importantes que son el nacimiento virginal, la muerte de Cristo y su resurrección. Pero él no está haciendo alusión de que María fue siempre virgen, que eso muchos apologistas lo han querido hacer. Eso no es así, o sea, eso es de orden cristológico. Igual como Irineo de León cuando habla que María es la nueva Eva, siempre es en relación con Jesucristo. Pero ya en el siglo IV, entonces este personaje, el Vidio, fue el que empezó a negar la virginidad, tanto como era la vida monástica de ese entonces. Acordemos que Jerónimo vivía una vida monástica en la cueva de Jerusalén, perdón, en la cueva de Belén. Y la otra cuestión es que negaba también esa virginidad de María. Entonces, ahí ese primer tratado contra el Vidio es que Jerónimo le da respuesta. Entonces, los protestantes dicen, no, mire que en los 3 primeros siglos no se especificaba que María es siempre virgen. El problema es que ellos nos tienen en cuenta que en los 3 primeros siglos no se discutía eso o no se negaba eso. Entonces, el carácter histórico tienen que mirarlo de acuerdo a cómo se dieron los acontecimientos. Y Jerónimo de Estridón, que es el patrono de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica, que conocía esos idiomas originales, que tradujo la Vulgata, fue el que le dijo a este señor hereje de que esos llamados hermanos de Jesús, que solo aparecen en la vía pública, que eso también le dan pues vueltas y vueltas y no pueden demostrarnos que esos hermanos de Jesús sean hijos de María, eso no lo van a encontrar en ninguna parte. Entonces fue el primero que dijo, no, ese es
ese término adelphos también se relaciona con primo, aunque existe el término anexios también, pero solamente aparece en Carta a los Colosenses capítulo 4, versículo 10, o sea, un solo texto. O sea, hay que tener en cuenta que el griego koinera era muy pobre, o sea, una palabra daba para muchos significados. Entonces, de ahí, entonces la iglesia empieza a defender ese dogma, o sea, y lo más curioso, como decías tú, es que Martín Lutero, que había sido, tenía esa herencia agustina, porque viene de la orden de los agustinos, sacerdote, él creía en María, que era pura, bueno, no como en la Inmaculada, pero sí creía en su santidad, en su pureza, en su virginidad, y en que María era la Teotocos, la Madre de Dios. Y asimismo los otros padres de la Reforma, como fueron Ulrico Zwingli, el sacerdote suizo, y Juan Calvino, que fue un teólogo francés, que son como, por así decirlo, esos grandes reformadores. A eso, estos apologistas, como vienen ellos, son neoevangélicos o vienen otras corrientes, entonces ellos ya no solamente protestan contra la Iglesia Católica, sino que están protestando contra los mismos padres de la Reforma, que es lo más curioso. Y el mismo Martín Lutero, que fue un doctor en teología, profesor de Sagradas Escrituras, decía lo mismo que decía Martín Lutero, que decía Jerónimo, y yo se lo expliqué, di las referencias, al igual que Juan Calvino hace también mención a ese episodio del vídeo y le da la razón a Jerónimo. O sea, ellos mismos también pensaban que ese término hermanos, cuando se refieren a estos personajes que son Simón, Judas, Santiago, y bueno, el otro se me olvida, en realidad eran hijos de otra María que son llamados los parientes de Jesucristo, no eran hermanos carnales. Y entonces, entonces ellos protestan es solamente contra la Iglesia Católica, pero ¿por qué no le protestan a Lutero? ¿Por qué no cogen los documentos de Lutero, de Zwingli y de Juan Calvino y a ellos les protestan? ¿Por qué se protestan contra la Iglesia Católica? Eso es fíjate, ¿no? Que no es risorio, es ¿cómo diríamos? Es sorprendente en el sentido de la necedad, y te voy a decir por qué. Porque no sé, neoevangélico, neoprotestante, o como ellos se denominan, dicen, yo no vengo de Lutero, y con eso se quitan toda la herencia, toda la necesidad de estar vinculados a la iglesia, y sin embargo no encuentras tú de qué manera ellos pudieran tener una suerte de tradición o decir realmente, oye, ¿sabes qué? Mi iglesia viene desde Cristo. Mira, me di a la tarea, ahorita yo no tengo en físico, pero tengo en Kindle, ya me lo volví a hallar, la manera en que San Justino Mártir, que fue por ahí del año 140, 160, en sus cartas, él habla de esto, de la virginidad de María, y dice, oíd ahora cómo el profeta Isaías predijo con palabras expresas que había de nacer de una virgen, así habló. En efecto, he aquí que una virgen concebirá en su seno y dará a luz a un hijo y llamarán su nombre Dios con nosotros. Porque Dios por el espíritu profético anunció como futuras las cosas que eran increíbles y parecían imposibles a los hombres. Recalco, anunció como futuras las cosas que eran increíbles y parecían imposibles a los hombres, para que cuando sucediesen no se les negase crédito, antes al contrario, fueran creídas por lo mismo que estaban profetizadas. Más para que algunos, entendiendo mal la profecía citada, no nos objeten las mismas cosas que nosotros alegamos contra los poetas. Aquí hago un paréntesis. Los poetas porque se está refiriendo a la mitología romana, ¿sale? Según los cuales, me regreso otra vez, no nos objeten las mismas cosas que nosotros alegamos contra los paganos, le cambié, según las cuales Júpiter se acercó a varias mujeres con propósitos deshonestos. Intentemos explicar estas palabras. He aquí que una virgen concebirá en su seno. Indica que había de concebir sin unión carnal, porque si con algún varón hubiera tenido trato, ya no sería virgen. Pero la virtud de Dios que vino sobre la virgen le dio sombra e hizo que concibiera sin dejar de ser virgen, y el ángel de Dios, que entonces fue enviado a la misma virgen, le anunció la alegre nueva con estas palabras. Hasta ahí. Esto lo escribe San Justino Mártir en el siglo II. Entonces, aquí hace una apología, hace una referencia, porque precisamente
lo que circulaba dentro del paganismo romano era la creencia de que los semidioses eran engendrados por Júpiter, por Zeus, ¿cómo se llama? Por este tipo de dioses, de una manera completamente diferente. Y en ese momento, los apologistas, los padres de la iglesia planteaban la realidad y el por qué. Y precisamente planteaban una diferencia contra lo que la gente creía. Lo que la gente era muy fácil creer, es que vino Dios y tuvo una relación carnal. Eso es entre los paganos. Y la otra es de que precisamente los judíos decían, si no cumple el criterio de que tiene que ser el hijo de una virgen, pues difícilmente va a poder ser el Cristo, ¿verdad? Entonces yo encuentro, no sé tú cómo veas, de que dentro de los dogmas, dentro del dogma mariano, bueno, pues hay una importante carga para defender precisamente la figura de Cristo, para hacer apología contra lo que ocurría en aquellos tiempos. Efectivamente, alguien va a venir a decir ahorita, es que esto es irrazonable, sí, pero tú no viviste en aquella época. Y hace poco yo conversaba con un hermano evangélico y le decía, bueno, ¿en qué momento cuando se van dictaminando todos estos dogmas, tu iglesia no estuvo de acuerdo? Dijo, a ver, espérate, esto no es así, pero eso no ocurre. Entonces, bueno, pues al menos creo que sí hay evidencias de lo que la iglesia primitiva hacía en el sentido de creer que la virgen era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Creo que se declara no recuerdo si fue en Efeso, en el segundo de Constantinopla, que dicen que es la aipaternos, algo así, ¿no? Que es la aipaternos, si tú recuerdas la frase que ellos utilizan. Pero al menos creo yo, hablando desde el principio, ¿no? Cuando un cristiano que no conoce la apología que se tuvo que hacer de Cristo desde las primeras épocas, es de ahí donde nacen toda esta suerte de dogmas. No sé qué sepas al respecto. Sí, por aquí el señor Carlos Enrique Díaz Mallorca colocó la cita de Ignacio de Antioquía, carta a los Efesios 19:1, donde dice que es más o menos lo que tú planteas de Justino Martí, ¿no? Queda oculto al príncipe de este mundo, que en este caso sería el demonio, la virginidad de María, como tú mismo lo hacías la referencia a Isaías 7:14, el parto de ella, y del mismo modo la muerte del Señor, 3 misterios sonoros que se cumplen en el silencio de Dios. Entonces, por así decirlo, esos son los primeros indicios, pero todo en relación a Jesucristo, como tú mismo lo decías, o sea, porque inclusive a los cristianos se les consideraba como ateos, porque no veneraban a los dioses de ellos, ni les quemaban incienso. Entonces esa era una de las primeras causas de persecución, y por eso está las acusaciones de Justino Martí, claro, ante el emperador Antonio Pío, que es hacia el año 160 o al año 165, donde le explica pues cómo que eran los que creen los cristianos, cómo eran sus celebraciones, dónde se reunían, en qué días se reunían, y pues eso le costó la muerte, al igual que Ignacio de Antioquía, que también pues un discípulo, sí conoció a los apóstoles, Pedro y Pablo, y en sus cartas camino al martirio en Roma, donde fue devorado por los leones. Entonces, como dices tú, todo ese contexto histórico es muy bonito, porque es el patrimonio de la Iglesia Católica, o sea, es el patrimonio de donde venimos nosotros. Es más, ellos dos fueron martirizados en Roma, donde está la sede de la Iglesia Católica, donde está la tumba del apóstol Pedro, donde está la tumba del apóstol Pablo, donde está la sede del Vaticano, donde vive el Papa Francisco, ¿no? Entonces, y el Papa Benedicto, ahí está su casita del Papa Benedicto, yo la vi. Oye, no, fíjate que lo que estamos ahorita conversando, no sé tú si te gustaría decir algo, por ejemplo, a la comunidad católica, en el sentido, o incluso a los mismos hermanos evangélicos, acerca de la pertinencia de qué tan correcto, qué tan razonable sería creer en que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. ¿Tú lo encuentras razonable o cómo lo manejarías? En tus propias palabras, no sé. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí también ellos tienen razón, porque la profecía de Isaías dice que concibió siendo virgen, no dice más, o sea, también no hay que ir más allá del texto, o sea, si nos vamos con la sola escritura, pues eso es lo que dice la profecía, pero no hay ninguna referencia de que María
María haya tenido más hijos. Esa también es otra cuestión. Entonces, ahí está el debate académico en el cual se puede analizar las pruebas tanto en favor como en contra. Ellos dicen que hay más pruebas a favor de que los hermanos de Jesús sean hijos de María. Yo veo todo lo contrario, porque yo me di a la tarea de analizar los dos textos que hablan, que es fuente primaria, que es el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, donde se habla cuando nace Jesucristo y lo visitan los magos de Oriente, después viene Herodes y mata a los niños y la huida a Egipto. En ese texto, versículo por versículo, no se mencionan a ningún hermano menor de Jesús. Si habían pasado 2 años de acuerdo a lo que los mismos magos habían visto la estrella. Y después el otro relato que es mucho más de peso, que es el relato de Lucas también, en el capítulo 2, el viaje de la Sagrada Familia. Dicen cómo era la costumbre, o sea, que no era que a los 12 años no, sino ella era la costumbre, o sea, quiere decir que en los años anteriores también iban. Y en 12 años, el mismo Lucas nos dice que también fueron José, María y los otros niños. Entonces, eso es lo que, y entonces ellos cuando se ven ante esas pruebas, dicen, no, eso es falacia de silencio. Entonces, ahí sí, pero pues entonces, primero ellos tienen que decirnos, bueno, o es solo escritura, o entonces le vamos a quitar, añadir, o vamos a acomodar los textos, porque es que estos hermanos de Jesús solo aparecen en la vida pública de Jesús. Estos dos textos que son tan importantes, tan trascendentales, porque uno habla sobre lo que fue los primeros años de Jesús y el otro cuando Jesús era un adolescente, no hay por ningún lado los hermanos de Jesús. Entonces, al fin, ¿en qué quedamos? Entonces, o es lo uno o el otro. Fíjate que muy interesante cómo haces este comentario, en el sentido de que estamos hablando de la Virgen de Isaías, dice, hasta ahí déjale, ¿verdad? Bueno, no más allá, más adelante, la iglesia por eso recurre a los dogmas, ¿no? Para plantear cómo era el entendimiento, cuál era la base cristológica o el propósito cristológico. Y es un poquito diferente, ahorita me acordé al propósito que hace este joven apologista y que dice, yo no sé qué caso tenía decir que si la Virgen era descuidada en el sentido de que pierde a Cristo. Y es muy curioso, el Papa Benedicto hace un tercer libro, el tercer libro es el de la infancia de Jesús, precisamente, y no me acuerdo si es ahí o es en alguna otra parte, que hablan acerca de ese hecho, ¿verdad? De que los niños, creo que tú lo comentas algo ahí en tu video, en la respuesta, los niños viajaban juntos, podían ir viajando con los adultos o viajaban en grupitos, o sea, iban jugando. Estamos hablando de que son caminos donde van, son viajes donde pues el paso es relativamente lento y pues se hacen como que pandillas de chamaquillos y van corriendo para un lado, corren para otro, comen y entre todos los van cuidando. Pues correcto, ¿verdad? Y es entendible, más que nada es entendible, ¿verdad? De que finalmente no se da cuenta de que el joven Jesús ya estaba con ellos. A lo que voy es el punto de vista como el buen joven apologista, ¿verdad? Y creo que ya va la segunda ocasión que alguien de los evangélicos, bueno, de los no católicos, el otro dijo que la Virgen le gustaba la bebida y por eso le pidió a Cristo que hiciera vino. Y ahora este hermano de esa corriente antimariana, ¿verdad? Pues dice, oye, qué mujer tan descuidada, bla, 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 cuando no tiene el contexto de la cultura, de las culturas semíticas en ese momento, o de las judías. Entonces, en ese sentido, sí es muy lamentable la realidad, ¿no? Tener que hacer ese tipo de argucias literarias o libertades de expresión, pues para quitar un tema. Pero bueno, eso lo dejamos a la personalidad de cada una de estas personas que defienden la iglesia. Y finalmente el tema, y tú ya leíste mucho y platicas y preguntas y defiendes. A mí me es bien sencillo, ¿eh? Déjate explico por qué. Los hermanos de la Virgen. Porque ahí me da risa. Los hermanos de... No, perdón. Los hermanos de Cristo, los hermanos de Cristo. A ver, Guido, hay un versículo o medio versículo que dice que la Virgen tuvo otros hijos, o la sospecha, así que no sé, uno solo, medio versículo, así como que, porque este joven habla durante pues 1 hora, ¿verdad? Hablando de los hermanos de Cristo, y nunca dice, mira, aquí dice, los hijos de la Virgen, estos son, no sé,
Juan, Bernardo, Pedro, no sé, son los hijos de la Virgen, pero creo que no lo hay, ¿no? Ningún versículo. Sí, pero sí, O, ahorita te voy a explicar eso. Hay a otra ver, cosa, hay otro argumento muy fuerte también de que ellos no lo tienen en cuenta. Es que si realmente Jesús se hubiera criado con ellos, con estos hermanos que eran José, Judas, Simón, Santiago, y se hablan de ajá, unas hermanas, posiblemente sean dos, no nos dice el texto, o sea, hermanas puede ser de dos en adelante, y algo que parece inverosímil es cómo es posible que en un hogar de hace 20 siglos atrás, en una aldea tan pequeña como era Nazaret, que solo tenía menos de 400 habitantes, en todo ese tiempo en que Jesús empieza su vida pública, a los 30 años, que se le conoce como el hijo del carpintero, y el uh-huh, carpintero solamente a él, ¿ve? Porque el hijo uh-huh, heredaba la profesión de su padre. Nunca se dice que estos hermanos de Jesús sean también carpinteros. uh-huh. Y son completamente incrédulos, no creen en Jesús para nada. Hay que una pregunta muy interesante que uno dice, bueno, en 30 años que vivieron con él, póngale pues que ellos tuvieran, bueno, 20 25 años, desde que empezaron pues todos ellos a ser parte de este hogar, en todo ese transcurrir, nunca la mamá les contó lo del anuncio del ángel, lo de la estrella de Belén, lo de los pastores cuando recibieron ese anuncio del cielo, cuando vinieron unos magos de Los Oriente, que es reyes, una cosa que eso es unos magos venidos de otras ciudades, de otros países, con unas ofrendas, cuando a los 2 años después se encuentra otra vez y dice, vea, es que él estaba en el templo porque están las cosas de su padre, porque es que es un hijo especial, él no es como ustedes, porque ustedes sí son hijos maritales de José y María. Esa es una pregunta muy interesante que uno les haría a ellos. Nunca se dieron cuenta y en el ministerio público Jesús, cuando él empieza su vida pública, que hace su primer milagro, que es las bodas de Caná, tampoco están. uh-huh. No están ni las hermanas ni los hermanos, solamente aparecen en contadas ocasiones. Y cuando hablamos de la cruz, cuando dicen, no, es que tuvieron que dejarle, ese es el argumento más pobre, le tuvo que dejar Jesús el cuidado de su madre a un discípulo porque ellos no creían en él. ¿Y es que acaso los apóstoles también creían? ¿Acaso a los 3 días también Juan no fue con Pedro a la tumba a mirar a ver si realmente había resucitado? Al igual que Tomás, que también pensaba que habían visto a un fantasma. Entonces, todos esos argumentos caen por su peso. O sea, esos hermanos de Jesús se nombran, por ejemplo, en Marcos 6:3, donde dice, no es este el carpintero, el hijo de María, y el hermano de Santiago, José, Uh-huh. Judas y Simón, y no ven sus hermanas también aquí entre nosotros, pero entonces volvemos a lo mismo. Ese texto no es conclusivo porque ese término hermanos adelfos da para mucho. Entonces, lo que sería conclusivo y uno les diría a ellos es donde diga que ellos son hijos de María, Uh-huh. como si aparece, por ejemplo, la madre de los hijos de Zebedeo, que eran, Sí, ahí se aparece en plural, cuando es de María no. Que era el primogénito de María, claro que era el primogénito de María porque la ley decía que el primer hijo primogénito tenía que ser consagrado al templo, que es lo que narra el Evangelio de Lucas. De hecho, yo les mostré con lo que es este editor, que es este libro que es de César Vidal, que este es un teólogo español, que es es anticatólico, anticatólico y en el, bravo. en el cual él mismo decía que María pudo haber sido una fuente primaria para el Evangelio de Lucas. Entonces yo le pregunto al señor Charles Fuentes, ¿cómo es posible que María no narre estos acontecimientos sobre sus otros hijos? O sea, ¿qué clase de familia es esa? O sea, entonces yo decía, no, es que el tema central es Jesús. Ah, pero central el tema de Jesús con los hermanos en la vida pública. Antes no. Uh-huh. Como no tienen forma de probarlo, entonces no, entonces ahí sí es que es falacia de silencio, es decir, falacia de silencio es que como no dice nada el autor, entonces usted puede especular lo que quiera, pero pues es que queda muy de para arriba, del cual no se menciona absolutamente nada de estos hermanos menores de Jesús. Entonces, Fíjate que a mí me sorprende y ahorita estoy recordando, tú dices, a ver, ¿por qué no lo dice? Ah, bueno, si tú le preguntas a este joven apologista, porque él así como dice que María era una descuidada, pues te puede decir, ¿sabes qué? Pues mi consentido era Cristo y nada más de ese voy a hablar. Yo no sé, esta es una pregunta al aire, no sé si tú tengas conocimiento de algún evangelio apócrifo donde alguien se mencione como hermano de Cristo de carne. Yo la verdad no me acuerdo, creo los únicos que conozco son los de Magdalena, de James, de Jacobo, sí,
y de Santo Tomás, son creo los tres únicos que conozco, pero nunca he escuchado que por ahí ande algún evangelio apócrifo hecho por un hermano de Cristo y que diga, yo andaba con él, yo hacía travesuras con él o algo así. Pues eso hubiera existido, no sé, desde la antigüedad, ¿no? De las personas que atacaban la divinidad de Cristo, no tanto la virginidad de María, sino la divinidad de Cristo, ¿sabes qué? Mira, ahí andaban sus hermanos y todas estas personas. Finalmente voy a regresar a la pregunta, Guido. ¿Tú encuentras razonable por la evidencia, la historia, la tradición, la Sagrada Escritura, considerar el dogma mariano de la virginidad perpetua de la virginidad de María antes, durante y después del parto? ¿Tú lo encuentras razonable para la fe en Claro, Cristo? claro, porque estamos hablando de una mujer que fue escogida para ser la madre del Salvador. O sea, y además que cuando ella le dice a Dios, he aquí la esclava del Señor, o sea, ella pasa a ser propiedad de Dios Padre. Y lo que Dios Padre quiere es que ella sea la madre de su hijo. O sea, eso es lo que dice la profecía y demás. O sea, y José también entendió eso cuando el ángel le dice, no temas tocar a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. A ellos les puede parecer algo muy inverosímil, para nosotros no, que un matrimonio se consagrara santo y virginalmente al cuidado de su hijo, que es lo que ha creído la Iglesia Católica y es lo que creían estos grandes hombres de Dios. Yo le decía al señor Charles Fuentes, porque es que lo invité a debatir y no quiso, porque si vamos a hablar de patrística y patrología, el único que ponía en tela de juicio la Virginidad de María era Tertuliano de Cartago. Todos los otros, casi unánimemente, hablaban de la Virginidad de María. Y también se combatía, como tú decías, con esos evangelios gnósticos, porque no solamente negaban la divinidad de Jesucristo, sino también su encarnación. O sea, habían de parte y parte, así como están los ebionitas, los de Cerinto, que negaban la divinidad de Jesucristo, los gnósticos, también los marcionistas, los valentinianos, también negaban que la encarnación de Jesucristo será por ambas partes. Entonces, por eso se hacen esos credos de fe, donde dice, creo en Jesucristo, que nació de María, la siempre virgen, o la Santa Virgen, ¿no? Así aparecen en esos credos de fe, dando a entender que Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina preexistente y una humana en el tiempo, lugar y espacio, que es el momento de la encarnación, en un solo ser. Y por eso es que María es un personaje importantísimo, porque es la madre del Señor. Y proféticamente no hay otro personaje en la Biblia que tenga tantas profecías como ella, ni que tenga una bienaventuranza que sea hasta el final de los tiempos, como lo dijo en Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Por lo tanto, no es solamente por el amor que nosotros le tengamos a María, sino que teológicamente, bíblicamente, es mucho más factible creer que María, esa mujer, se consagró como tal y solamente fue la madre de Jesucristo. Si no, en este momento todavía tendríamos medio hermanos de Jesús en este momento, a esa que fue la que la engendró el Espíritu Santo, o sea que carnalmente, por ahí posiblemente en Israel, puedan haber todavía descendientes de estos otros hermanos de Jesús, que serían 4 más unas hermanas, serían 6, o sea, muy, algo pues que quedaría para que hoy en día posiblemente hayan descendientes, o sea, no lo sabemos, pero pues la cultura judía era que se casaban y que tuvieran más hijos. Una mujer era más bendecida en la medida que tuviera más hijos. Claro. Pero esta mujer es especial porque esta es la mujer de Génesis 3:15. Ajá, sí, bueno, pues aquí está muy interesante alguna conversación en el chat, la sigo, te estoy escuchando, y fíjate, yo sigo pensando en, ¿qué será? No atrevimiento, la forma de hacer apología y cómo la presentan estas personas que se dicen eruditos, se atreven a desafiar eruditos y hacen estos planteamientos, como estamos haciendo, se dicen solo Biblia y dicen, ahorita se me ocurrió, cuando tú dices todas las generaciones me llamarán bienaventurada, algo así, ¿no? Todas las generaciones me dirán la llena de gracia, no recuerdo bien cómo viene siendo esto, y viene un muy buen superapologista y uno la acusa de que le gustaba tomar alcohol y el otro viene y dice que era una descuidada. Entonces, bueno, pues ellos que ahora sí que se revisen y pues bueno, pues veamos qué tan sólida viene siendo ¿qué será? Interpretación de la fe. Yo creo que hay suficiente razones y evidencias para considerar la virginidad de María. Yo estaba leyendo con detenimiento lo de San Justino Mártir, cuando hace esta apología o esta explicación
acerca, y por algo que están escribiendo aquí en el chat precisamente, porque la particularidad, la singularidad del evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues es una singularidad y que es un misterio y va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginarnos cómo debe de ser, porque un argumento que yo he escuchado y de alguna manera piadoso es decir, ay, es que los católicos condenan las relaciones sexuales y las ven mal dentro de la Virgen, y tú hace rato lo dijiste, vivieron un matrimonio casto consagrado, ¿verdad? En caso de que es como lo define la tradición de la iglesia, casto consagrado, y esto es posible dentro de la gracia de Dios. Y eso se entiende dentro de la singularidad, la particularidad, la aceptación del don de, no sé, de la santidad, de la pureza, de la purificación. Pero bueno, son cuestiones. Sí. Hay otra cosa que quería decirte también. No solamente por la santidad de María, porque Isabel le dice, eres la bendita entre todas las mujeres, o sea, la que es llena de gracia, la que jaritome, o sea, la que rebosa la gracia en ella antes de esa anunciación, sino también algo que hay que mirar también es cuando el ángel se le aparece en sueños a José, que para la época tendría que ser un joven de 20 años más o menos, y María de 15 años, es más o menos la costumbre judía, o sea, ella era su prometida, y había una carta, una promesa de matrimonio que se tenía que hacer con los padres, porque las mujeres eran propiedad como unos bienes, al igual que los esclavos y los seres y los animales, ¿Y los animales, o el padre, o el esposo, o su primer hijo, porque el hijo era el que reemplazaba al padre en caso de que éste faltara. Entonces, ahí vemos también cómo el Evangelio de Mateo dice algo muy importante, dice, y José no quiso difamarla en público porque era un hombre justo. Y ese término justo en griego es dikaios, que quiere decir del dica, o sea, del dique, que es la ley, o sea, era un hombre observante de la ley. O sea que José se tomó el tiempo para mirar a ver qué fue lo que pasó con su prometida, que va donde una prima allá en los cerros de Judea, al otro extremo, abajo del Israel antiguo, y cuando regresa a los 2 o 3 meses ya está embarazada. Pero él no toma la actitud que tomaría cualquier judío machista de la época, sino que en sueños Dios le dice, mira, un momentico. Ahí vemos también, ese también es muy importante ver también esa personalidad de José, porque José para la iglesia católica es el patrono de la iglesia, ¿no? Es el guardián. Es el protector. Claro, entonces nosotros también vemos en José ese hombre justo, santo, que ante la ley, ante los hombres, era el padre de Jesús, pero que también nosotros pensamos que también por esa misma gracia que recibieron ambos, pues ellos tuvieron ese don especial de criar a su hijo, y que es algo que aparece en los evangelios apócrifos, que esto lo tengo yo, pero no lo voy a decir porque esto es porque le voy a hacer la segunda respuesta a este señor Charles. Aquí están todas las evidencias en física, aquí tengo todo, porque le va a hacer otra respuesta. Entonces, ese ambiente también cultural, histórico y religioso, eso también no se puede esconder. No es que nos vengan aquí a descrestarnos con clase de gramática por 1 o 2 términos que se aprenden ellos en griego, y si le cita uno sus diccionarios o sus Biblias de estudio, entonces el problema es que dicen, no, esto no vale para nada, pero son Biblias de eruditos, son de ellos mismos. Entonces, ¿para qué las sacan? ¿Para qué salen en el mercado? Si no es precisamente para que el pueblo evangélico estudie realmente estos acontecimientos de acuerdo a los libros. Y si le cita uno, entonces no, que eso para qué es importante. Entonces, a mí también me sorprende ellos, porque me doy a la tarea yo de mostrarles sus Biblias, sus diccionarios, sus léxicos. Ahí ese argumento es inválido para ellos, porque dicen, no, pues es la opinión de ellos, pero sí, entonces, pero si son Biblias de estudio evangélicas, entonces, ¿para qué las hacen? ¿Para qué las sacan? Es el sinsentido, ¿no? Lo que estábamos platicando ahorita. A ver, espérate, tú conoces toda la Biblia, y estoy hablando del joven del video, pero si tú tanto conoces la Biblia, te atreves, ¿verdad?, a decir que la superagraciada, la bendita por todas las generaciones, bendecían su nombre. Uno le dice que toma mucho o que era afecta al trago, y el otro dice que era una descuidada de su hijo. Imagínate la situación de que ella tenía la certeza de que estaba cuidando al Hijo de Dios, al Emmanuel, al Mesías, a Cristo,
¿verdad? Y decir, ay, mira, era una madre descuidada. Pero en fin, bueno, pues es donde se desenvuelven estas personas. Fíjate que una de las teorías que teníamos de repente aquí en Testudo era de que cuando una persona, si no tiene preparación, empieza a confrontar o interactuar con este tipo de apologistas anticatólicos, si no estás preparado, terminas empezando a pensar igual que ellos y creyendo que así como dan porrazos, pues tiene uno que regresarle los golpes o no sé, el insulto o el maltrato o lo que sea, pero pues de alguna manera pues es como tú lo haces, ¿no? Con evidencias, mira, pues aquí hay una persona que no es católica y esto es lo que habla, ¿verdad? Con todo respeto, mira, la interpretación bíblica puede ser esto, es razonable de esta manera, pero no tienes que estar insultando, o bueno, no es el propósito insultar la creencia de absolutamente nadie, si ellos no quieren creer más que en su propia conciencia, es correcto, pero bueno, que finalmente den la oportunidad, o ellos mismos se den la oportunidad de discutir con otra persona las ideas, y tú te tomaste el tiempo, le haces un video, y bueno, pues se disipan todas las dudas que algún buen católico, algún católico se pudiera de repente confundir. Porque bien lo decía el padre Toro, y eso es algo de que vienen y te apantallan, como tú dices, 2, 3 palabras de griego que le hacen así, no, pues sí tiene razón, ya le dijo descuidada. ¿Cómo una madre puede descuidar tanto a su hijo? Y te quedas con eso y te pierdes de la fe, porque alguien viene y te habla más bonito. Y bueno, pues ahora sí, aquí tenemos la oportunidad de dar buenas razones por la revelación, por la Sagrada Escritura, por la historia y por eruditos de una parte y de la otra, pues para decir que los dogmas marianos no están tan errados, apoyan son cristocéntricos, apoyan nuestra fe. Y bueno, pues yo creo que este señor desconoce el sentido del dogma. ¿Cuál es el sentido del dogma? Porque él, en cuanto empieza a atacar el dogma, empieza a dispararse a los pies, porque él nos tuvo hace 100 años tratando de protegerse de los paganos. De repente, fíjate que hace poco tuve una conversación con alguien acerca de Arrio, y me decían, es que la gente sataniza a Arrio, ¿verdad? Pero Arrio realmente pensaba, dice, a ver, espérate, si yo presento a Cristo de esta manera, los judíos van a decir, ok, así a mí me parece correcto. Y si lo presentas de esa misma manera, como que semidios, semi-hombre, semidios, por los paganos que creían en Mercurio, ¿cómo se llama? En Hércules, ¿verdad? Dicen, pues a mí se me hace razonable, es muy fácil y por ahí nos podemos ir. Sin embargo, la iglesia le dice que no es así, tenemos que encontrar la manera de demostrarlo. Entonces, igual para estas personas que andan con estas ideas, pues nada más están errados y no tienen entendimiento. Pero sí, ya cuando empiezas con ese suerte de insultos gratuitos, pues ahí como que la intención yo creo que no sería tan buena. Muy bien, nos están saludando aquí todos. Muy bien, Guido Rojas, ya cumplimos la hora prácticamente, aquí platicando acerca de las razones, acerca de los dogmas y cómo las personas el día de hoy se yerguen como académicos y no actúan como tales, no postulan una tesis de un lado y la otra del otro lado. Fíjate que, no sé si yo te he platicado que yo soy médico, pues yo tenía que defender tesis de trabajos de investigación y primero la primera tesis que uno tiene que ir resolviendo cuando es un trabajo de investigación es ver por qué lo que yo pienso que es correcto, cuáles son las razones para pensar que son incorrectas. Entonces el ejercicio mental que uno tiene que estar haciéndose dentro del ámbito académico, y eso sirve también dentro de la teología, porque es, a ver, voy a desbaratar todos los dogmas marianos, ¿qué tantos elementos tengo? Y al final, ¿qué voy a obtener? Ya destruí todos los elementos, todos los dogmas marianos, ¿qué me queda? Ya destruí a la iglesia. No, o sea, la iglesia no la vas a destruir, pero bueno, pues es la manera como hoy día se hace apologética en las redes y bueno, yo personalmente te digo, me gusta cómo hace apologética. Vi por ahí en el Facebook de que el pastor levantó la mano y te dice que él le entra al quite. Déjate platico, te voy a spoilear, pero hace como unos 4 años, Gibran tuvo oportunidad de platicar con el pastor y
se pusieron a platicar o a debatir. En aquella época el Gibran se ponía a debatir. ¿Y qué crees? Él leyó la carta de vídeo. Lo que el pastor le iba preguntando, el Gibran le iba contestando con la carta de vídeo exactamente igual. Decía, hay gente que es necia, que dice mucha palabrería, bla, bla, bla. Y el otro, bueno, yo dije, ¿de dónde saca el Gibran todo eso? Y no, pues lo estaba sacando de ahí, de esa carta. Bien interesante, porque precisamente yo sigo viendo esa carta y se hace muy interesante, y veo como este hombre de hace, que son 1700 años, 16, 17 siglos atrás, pues él ya le contesta a estas personas que dicen, oye, ¿por qué no lo escribiste en los evangelios ahí de que la Virgen era virgen, una cosa así? Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más. Dice que te deje hablar, habló todo el rato. Dale, Guido. No, para finalizar, simplemente es lo que tú decías, al católico que investigue, que mire la Biblia, que mire lo que tú decías, los concilios, los padres de la iglesia, el contexto histórico, que es lo que a mí más me gusta, la cultura de la época, del judaísmo de aquel entonces, porque no podemos mirar con ojos de un hombre del siglo XXI, y sobre todo algo muy importante de María, no solamente la dignidad de María es por el solo hecho de ser la madre del Hijo de Dios, el Verbo encarnado, sino también por la fidelidad al mensaje. O sea, María le dijo el sí al Señor desde la anunciación hasta en la cruz, donde está ella ahí presente, y como dice el apóstol Juan, junto a la cruz de Jesús, y vuelve a aparecer ya en la comunidad naciente, en oración, esperando al Espíritu Santo. O sea, María no está en el grupo de la incredulidad, ni de los apóstoles, de Tomás, de Juan, de Pedro, ni de las otras mujeres que fueron a embalsamar un cuerpo, que se encontraron con un ángel o con el mismo Jesucristo. Los relatos guardan silencio hasta en que están ella en medio de los apóstoles y los otros creyentes en oración esperando al Espíritu Santo. Si eso no es importante, y eso es Biblia, entonces ahí dejo esa última reflexión para que analicemos sobre esta mujer que sin lugar a dudas es el personaje humanamente más importante de la historia de la salvación. Sin María no hay encarnación, y sin encarnación no hay salvación en la cruz. Así de sencillo. Así de fácil, y el heroísmo que ella, la virtud heroica que ella tuvo que vivir para llevar a cabo las disposiciones de Dios sobre ella. Es que se dice bien fácil aquí en los teclados, en la computadora, es que ella le gustaba el vino y es que ella era una descuidada. Pero a ver, ponte en sus sandalias en esa época con la confianza. El día de hoy no tenemos confianza. Bueno, por alguna razón somos marianos, la mayoría de nosotros, y encontramos en la Virgen, ahora sí que la esperanza, ¿no? En ella, en la Virgen, dice por ahí la Lumen Gentium, en ella se cumplen nuestras esperanzas, o todas las promesas están cumplidas en la Virgen, con el sentido aquel de la ascensión a los cielos. Bueno, Guido, ¿terminamos? ¿Algo que quieras comentar? No sé, ya con eso es más que suficiente. O sea, ya lo otro les espero para que la otra semana voy a hacer la otra respuesta a Charles Fuentes, que ya con eso, bueno, tengo unos argumentos que nunca he presentado antes, ya hice todo el estudio y vamos a mirar a ver para que también la gente los analice de ambas partes y saque sus propias conclusiones. Eso sería también la invitación. Yo, si fuera a un debate de los hermanos de la Virgen, yo diría 20 minutos y 5 minutos y 10 minutos y no sé cómo le hacen. Yo diría, a ver, dame el texto donde dice que la Virgen tuvo más hijos. Dame el versículo y dame el versículo, que alega, dame el versículo, y pues no lo dan. Y este joven eso hizo, habló durante hora y media, no sé cuánto tiempo habló, y jamás del versículo donde están sus otros hijos, ¿verdad? Pero pues bueno, en estas andamos. Bueno, pues el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Le agradecemos de veras bastante a Guido que se dé un rato de venir aquí a la comunidad de Testudo, donde siempre es bien recibido. Esto viene siendo prácticamente para él como un oasis. Es una, pues no es que le apoyemos o que le felicitemos o que le demos agüita o algo, pero bueno, aquí viene, platica y se debe de sentir cómodo,
¿verdad? Sin tanta exigencia, pero bueno, pues dejándonos un buen mensaje. Eventualmente estos videos, Guido, los va a ver gente en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y uno no se va a arrepentir de haber dicho lo que estamos diciendo en este momento, ¿verdad? Esa es la idea. Ah, dice el Super Eric que te invita a dialogar. Siempre viene solo con Alfredo, dice, ahí está regañando el Eric, ¿verdad? De ahí de estudio. Muy bien, pues porque yo lo invito, Eric. Bueno, pues les agradecemos bastante que nos haya acompañado. Sigan a Guido en sus redes sociales. No le hagan caso a todo lo que digan. Revísenlo 2 o 3 veces, desde luego, pero Guido también es eso, él siempre lo dice, vayan, revisen y platicamos y está abierto siempre a un diálogo caballeroso, honesto, claro, y bueno, pues ahí nos, ¿cómo se llama? Vamos arreglando nuestras diferencias. Y bueno, pues de veras les agradecemos bastante que nos hayan acompañado. Eric, que dónde están tus adelfos. Ay, ay, bueno, está bien. Pues nos retiramos entonces y pues les agradecemos a todos su atención a nuestro en vivo. Gracias y buenas noches.